Hermanos, amadas hermanas, quiero una vez más darles la bienvenida a todos en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero darles la bienvenida a todos a la casa del Señor y pedirles un aplauso, amén, un aplauso para nuestro Señor. Que Él es, nuestro Señor Jesucristo es omnipresente. Lo que significa es que Él está presente en todo lugar físico, no físico, del mundo visible y del mundo invisible al mismo tiempo. Al mismo tiempo. El rey David dijo: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuera a lo más infinito del universo, allí estás tú. Inclusive si me voy al mismo infierno, el mismo infierno está en las manos del Señor. Amén. No hay lugar donde Él no esté. Y cuando estamos hablando de que Él está aquí con nosotros, no estamos diciendo que Él está aquí con nosotros porque nosotros estamos acá. Estemos acá o no estemos acá, el Espíritu del Señor permanece en este templo. Amén. Permanece en este templo. Y siempre Él está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Amén. A nuestras necesidades. Algo que es bien importante y que siempre nos está pidiendo el Señor, hermanos, es que el mundo va a saber que nosotros somos discípulos de Él en que nos amamos unos a otros. Amén. En que nos perdonemos unos a otros. Amén. Necesitamos, reiterando una vez más lo que decía temprano, lo que decía nuestro hermanito Andy, amén, movido por el Espíritu del Señor. Es importante que nos amemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar, pero que eso no sea excusa para no mantenernos pidiendo perdón. Amén. Cierto, la palabra del Señor dice que si yo soy el ofendido, que yo voy a pedir perdón. Amén. Si alguno de ustedes se siente ofendido con alguien, no está esperando que la persona que le ofendió venga y le pida perdón. Vaya usted y pídale perdón. Amén. Vaya usted y pídale perdón, porque a nosotros nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. Tenemos que estar permanentemente reconciliados unos con otros, porque Satanás siempre está utilizando nuestras emociones, nuestros sentimientos para separarnos, amén, para alejarnos, para robarnos la bendición. Y la bendición del Señor está en la unidad, amén. La bendición del Señor está en la unidad de pensamiento, amén, de espíritu, amén, de amor. Por eso es que la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados, amén. Quiero saludar también a las personas que ya se están conectando con nosotros, a nuestros hermanos y hermanas en la distancia, cualquiera que sea el país en donde se encuentran, que la paz y el amor del Señor sea con todos. Mi nombre es William Osmar Chamagua y estamos transmitiendo en vivo, directo desde la ciudad de Stafford, a unas 40 millas al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Quiero llamar la atención de ustedes al libro de Eclesiastés. Vamos a ir al capítulo 3 en el libro de Eclesiastés. Y el tema bajo el cual vamos a compartir esta palabra de Dios en este día es: Dios no juega a los dados. Existe un ciclo de vida establecido. Dios no juega a los dados. Existe un ciclo de vida establecido. Quiero dar un muy especial a mi progenitor, amén, a mi padre Ramón Chamagua, a mi madre Adelita María de la Moratalla de Chamagua, amén. Darle gracias al Señor por la vida de mis padres, porque siempre también están pendientes, amén. El Señor me los bendiga y los cuide. Dios no juega a los dados, existe un ciclo de vida establecido. Yo sé que nosotros, amados hermanos y hermanas, en la vida, en algún momento nos sentimos como medio perdidos. Yo sé que todos hemos pasado momentos en los cuales nos hemos preguntado: ¿y qué estoy haciendo acá? Algunos quizás hemos renegado: ¿y por qué yo nací? A mí nadie me preguntó nacer. Algunos hemos renegado de la familia en la que hemos nacido, o hemos renegado del país en el cual nacimos, o de las condiciones en las cuales nacimos. Es decir,
nos hemos quejado de diferentes causas y por diferentes razones, y de alguna manera nos hemos hecho esa pregunta: ¿y qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué nacimos? Mucha gente se pasa de una forma permanente reclamando. ¿Se han fijado ustedes? Reclamando. Mucha gente reclama si Dios existe, porque hay tanta violencia; si Dios existe, porque hay tantas guerras; si Dios existe, porque hay tanta hambre, porque hay tanta pestilencia; por qué tanta gente buena se muere; porque se han fijado ustedes como la gente que no le hace daño, la gente que no mata ni una mosca, es la gente que se muere. Y por qué hay gente tan mala. ¿Por qué existen Hitlers? ¿Por qué existen Mussolinis? ¿Por qué existen Francos? ¿Por qué existen Davison? ¿Por qué existe tanto sinvergüenza? ¿Por qué existe tanto ladrón? ¿Por qué existe tanto criminal? ¿Por qué existen tantas pandillas? Y si Dios existe, y si Dios es bueno, y si Dios es amor, ¿por qué hay tantas violaciones de niños? ¿Por qué tantos padres de familia violan a sus propios hijos? ¿Por qué abusan de sus propios hijos? ¿Por qué asesinan a sus propios hijos? Y hay tantas preguntas que tenemos en el mundo que aparentemente no tienen sentido. Y si Dios es soberano, y si Dios está en control de todas estas cosas, ¿por qué sufro hambre? ¿Por qué sufro necesidad? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué cuando me trato de acercar a una persona termino siendo defraudado y termino siendo herido? ¿Por qué la gente que más amo, la gente que más quiero, la gente que más cerca está de mí, es la gente que mayor daño me hace? ¿Por qué? Hay tantos por qué. Y existió en el siglo pasado un científico, uno de los científicos muy inteligente, este varón, un IQ, un coeficiente intelectual muy alto, de origen judío, pero nacido en Alemania. Estoy hablando de Albert Einstein, a quien pertenece esa expresión: Dios no juega a los dados. Quiero aclararles que Albert Einstein no fue un creyente. Albert Einstein ni siquiera creía en Dios. De origen judío, nacido en Alemania, pero no creía en Dios. Terminó haciéndose ciudadano estadounidense porque durante la Segunda Guerra Mundial, por ser judío, Hitler lo persiguió, y si lo hubiese agarrado, lo hubiese asesinado en una de las cámaras de gas allá en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él huyó, se refugió aquí en los Estados Unidos, terminó adquiriendo la ciudadanía estadounidense. Y Albert Einstein fue pivotal en la creación de la bomba atómica. Tanto así que cuando la primera bomba o las bombas explotaron allá en Hiroshima y Nagasaki en 1945, allá en Japón, Albert Einstein dijo: si yo hubiese sabido que mi invención, que mi trabajo iba a ser utilizado para eso, mejor me hubiese dedicado a construir relojes. Pues Albert Einstein dijo en una ocasión, y esto fue en una carta que él escribió en alemán, porque él nació y creció en alemán, era ciudadano alemán de origen judío. Pero en una carta que él mismo escribió en el año de 1954, estamos hablando de 66 años atrás, si mis matemáticas no me fallan. Allá en 1954, en esta carta que él escribió a mano a un amigo de él sobre una crítica que él estaba haciendo a un libro que este amigo había escrito, Albert Einstein dijo esa expresión: Dios no juega a los dados. Mucha gente creyó que Albert Einstein era creyente porque había mencionado a Dios, pero Albert Einstein en realidad no se refería a Dios porque no creía en Dios, pero se refería a un orden establecido de las cosas, a un modelo establecido de las cosas que es, de acuerdo a Albert Einstein, inamovible. Inamovible. Albert Einstein sostuvo siempre que el universo responde a leyes establecidas en la eternidad. Y decía Albert Einstein que como el universo, y cuando hablamos del universo estamos hablando de absolutamente toda la creación, como el universo responde a las leyes
establecidas en la eternidad, a los hombres de ciencia, decía Einstein, le corresponde la apasionante tarea de formular esas leyes o de descubrir esas leyes para explicar cómo esas leyes establecidas en la eternidad funcionan. Es decir, él estaba diciendo, no hay nada que el hombre pueda hacer para inventar nada nuevo. Y todo tiene ya un orden establecido de las cosas. Muchos científicos, igual que Einstein, no han estado de acuerdo después de que él hizo después de que él expresó su pensamiento de esa manera, no han estado de acuerdo con él. Y muchos científicos han dicho que no, que las cosas pueden reformularse, que las cosas pueden rehacerse. Porque hay muchas cosas, han dicho otros científicos, que están al azar, están ahí al azar. Es decir, usted puede tirar un par de dados y es azar qué números le van a caer. Tal vez le caen 2 6, o un 5 y un 4, o un 3 y un 1, o un 1 y un 6. Eso es tirar al azar. De ahí Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados. Pero hay muchos científicos durante y después de Albert Einstein que dicen, en otras palabras, Dios sí juega a los dados, es decir, tira a los dados. Mucha gente en teología, estudiosa de la palabra de Dios, de la Biblia, han utilizado esas comparaciones que estos científicos, no solo Albert Einstein, sino aquellos que no creían como él, han hecho sobre este tema de Dios. Y se han llevado esto a la mesa teológica y se han preguntado, ¿juega Dios a los dados o no juega Dios a los dados? Y dicen, Dios sí juega a los dados y la razón que prueba eso son las guerras, es el hambre, es el sufrimiento, es la violencia, son los asesinatos, son las injusticias, es la mentira, es la carnalidad en el ser humano. Y otros dicen, Dios no juega a los dados. Y lo que comprueba eso es la manifestación de Dios en carne, en la figura y la persona de Jesucristo. Porque vino a reestablecer las cosas que ya estaban establecidas. Albert Einstein, una de las teorías más famosas que él puso en la mesa humana fue la teoría de la relatividad. Por supuesto que él hizo muchos otros descubrimientos también científicos en la física que le valieron un premio Nobel en el año de 1921. Se ganó él mucha admiración universal al punto de ser considerado un genio a la par de hombres como Galileo Galilei o como Isaac Newton, hombres que aportaron mucho al tema de la ciencia en la humanidad. Amén. Pero aunque Albert Einstein decía con certeza, Dios no juega a los dados, porque ya todo está establecido. Desde que él creó, dejó un orden a las cosas. Muchos otros científicos no estaban tan certeros y no están tan certeros en cuanto a eso. Pero ahora la pregunta no es a los científicos. ¿Qué usted cree, señor científico? ¿Juega Dios a los dados o no juega Dios a los dados? La pregunta es hoy a la iglesia, a aquellos que creemos. ¿Qué creen ustedes, hermano? ¿Juega Dios a los dados o no juega Dios a los dados? Es decir, ¿apuesta a Dios para ver cómo salen las cosas o están ya las cosas establecidas? Amén. Dicho de otra manera, ¿será que existen las casualidades?
La gente dice que chiquito es el mundo, que pequeño es el mundo. Yo fui a tal lugar y qué casualidad que me encontré con una persona que tenía 20 años de no verlo, 30 años de no verlo, 50 años de no verlo. Y qué casualidad que lo andaba buscando y mire, y se me presentó. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están pensando de repente se les viene al pensamiento a una persona y ¡pum! Le suena el teléfono y esa persona en la que usted pensó, ¡pum! Le está llamando? ¿Les ha pasado eso? Y decimos, ¡qué casualidad! Cuando nosotros decimos, ¡qué casualidad! Es porque estamos diciendo, Dios juega a los dados. Esa es una casualidad, ¿verdad? Jugar a los dados. Tirar las cartas, eso es jugar a los dados. ¡Qué casualidad! ¿Será que es una casualidad o será que ya estaba ordenado que esas cosas iban a pasar? Muchos hablan del destino, otros hablan de la predestinación. Muchos dicen que el futuro es incierto, otros dicen que el futuro es cierto, es certero. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, el Señor habla y dice que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que ya estaba escrito, ya estaba predestinado. Es decir, que nosotros no nos hemos escogido a nosotros mismos. A mí me causa mucha sorpresa cómo hay muchísima gente que simple y sencillamente no quiere creer en Dios. Para muchos la Biblia simplemente es una colección de mitos y de fábulas y de leyendas. Yo leo la palabra y lo que encuentro en ella es una verdad pura, es una realidad brillante, es una esperanza expresada en palabras y en libros y en historias que no tiene par en la humanidad. Encuentro en ella una película verdaderamente maravillosa que toma vida, que es a todo color, que tiene altura, amplitud, que tiene profundidad, que tiene todo lo que yo pueda imaginarme y más allá. Y sin embargo no entiendo cómo para mucha gente la Biblia no pasa de ser quizás un paquín o quizás un periódico. Y quizás ni a eso, porque ni siquiera se toman el menor tiempo para buscar leerla o entenderla. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios está en las pequeñas cosas? Imagínese usted de qué será aquello de lo cual Dios no pueda hablar o expresar. Una de las materias que más me dolió la cabeza a mí fueron las matemáticas. Hoy de adulto entiendo que no, en realidad no fueron las matemáticas, sino la forma como me trataron de enseñar matemáticas. Me la enseñaban de una manera tan confusa que lo que me enseñaron fue a odiar las matemáticas. Clase de química me decían, yo decía, Dios mío, yo no quiero eso. Clase de álgebra me decían. Estaba en 7º, 8º grado, 9º grado y recuerdo que uno de los libros que nos mandaron a buscar fue un libro que se llamaba Álgebra de Baldor. Aparecía un señor con un turbante ahí en la portada, álgebra de Baldor, y la brilla solo eran quebrados y números y menos y más y aquí y allá. Y totalmente confuso aquello. Pero no hay absolutamente nada, no hay ningún tema del cual Dios no quiera hablar. ¿Quiere usted hablar de química? Dios sabe de química. ¿Quiere hablar de matemática? Él sabe de matemática. ¿Quiere hablar de odio? Él sabe de odio. ¿Quiere hablar de amor? Él habla de amor. ¿Quiere preguntarle usted al Señor de cuántas moléculas está compuesto el cuerpo humano? Le va a decir. Pregúntele cuántos átomos, le va a decir. Pregúntele, hermano Moisés, cuántos pelos tiene usted en su cabeza y el Señor se lo va a dar con todo detalle. No solamente le va a decir el número, sino le va a decir qué tan largo o qué tan corto es cada uno de ellos. Le va a decir cuántos pelitos tienen sus pestañas, cuántos pelitos tienen sus cejas. Le va a decir de qué está compuesto su oído. Le va a decir qué es lo que hay a 10.000 millones de años luz de la Tierra.
Le va a decir cuántos soles idénticos a estos hay en el universo. Le va a decir cuántos planetas, cuántas galaxias, constelaciones y demás, y etcétera, y etcétera, y etcétera. De lo que usted quiera hablar con Él, el Señor tiene la respuesta. Y sin embargo, cuando estamos hablando de un Dios que es tan grande, que la palabra de Dios dice que Él agarra el universo, que es infinito, y lo pone en la palma de su mano. La pregunta es, ¿puede ese Dios infinito tener la capacidad y el tiempo para ocuparse de una persona tan finita como yo? De una persona tan insignificante como usted o como nosotros. ¿Será que mis oraciones cambian en algo el pensamiento de Dios? ¿Y por qué Dios va a tomarse el tiempo para ocuparse de mis problemas? Cuando hay tantos problemas en el mundo. ¿Por qué va a tener que tomarse Dios tiempo para venir y consolarme? Cuando la mujer a la que amo ya no quiere estar conmigo. Cuando hay millones de niños aguantando hambre allá en África. Cuando hay familias completas siendo asesinadas allá en países en África. Cuando hay millones de familias siendo destruidas y deshomadas en guerras allá en el Medio Oriente. Países enteros como Siria siendo destruidos. Cuando hay millones de mujeres siendo esclavizadas y abusadas y explotadas, maltratadas en países como Irán o Arabia Saudita. Cuando hay tantos gobernantes mentirosos, ladrones, sinvergüenzas, corruptos, podridos, esclavizando a sus poblaciones. ¿Por qué va a tomarse el tiempo Dios de venir a conmiserarse de mí? Cuando hay problemas tan serios en el mundo y en la humanidad. Cuando el mismo ser humano está destruyendo el único planeta en el cual vive, no hay otro planeta. ¿Será que Einstein se equivocó y que Dios sí juega los dados? ¿Será posible que nosotros podemos creer que Dios simplemente creó el universo para luego desentenderse de él? ¿Será que el Señor la creó a usted, hermana Noemí, para solamente venir y tirarla en este mundo y ahí después ahí vea usted cómo vive su vida, cómo se salva, qué hace, cómo come, ahí vea usted cómo hace usted para sobrevivir? ¿Será que el Señor creó a millones de personas para que vengan sufriendo por el camino desde los países latinoamericanos y asiáticos y africanos y de todas partes del mundo y que tengan que cruzar el desierto en la frontera y muchos quedar muertos ahí en ese desierto? ¿Será que para eso los creó Dios? ¿Será que a Dios no le importa absolutamente nada de lo que pasa con toda la gente del mundo y que no le importa nada de lo que pasa aún con mi propia vida? ¿Cuánta mamá, cuánto papá está todos los días pidiéndole a Dios por el cuidado de sus hijos, por la protección de sus hijos, por la salud, por el bienestar de sus hijos? ¿Y será que a Dios, el Señor, no le importan nuestros hijos? ¿Saben ustedes que hay una palabra que habla de una de las cualidades del Señor, y es la palabra providencia? Y saben ustedes que esa palabra providencia está muy estrechamente ligada a su rol como creador del universo. Cuando la Biblia nos dice el Padre de todas las cosas, le llama Padre porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el Padre. No solamente es el Padre de los seres humanos, Él es el Padre de los mares.
Él es el Padre de los vientos. Él es el Padre de las tormentas. Él es el Padre de las montañas. Él es el Padre de los peces del mar. Él es el Padre de los leones. Él es el Padre de las hienas. Él es el Padre de las águilas. Y Él es el Padre también de las aves de rapiña. Él es el Padre de los tigres. Y Él es el Padre de las ovejas. Él es el Padre de absolutamente toda la creación. Él es el Padre del sol. Él es el Padre de los planetas, de las constelaciones y del universo mismo, tanto visible como invisible. La providencia de Dios es uno de los rasgos más importantes y fascinantes del Señor, y es uno de los rasgos que a nosotros los cristianos nos toma mucho tiempo y nos cuesta mucho también entender. Por ejemplo, podríamos nosotros hacernos la pregunta, ¿de qué manera se relaciona el gobierno soberano de Dios con el libre albedrío que Él nos ha dado a nosotros? Si Él es nuestro Padre y si hemos sido diseñados para responder a ciertas leyes que son eternas, ¿cómo podemos entonces nosotros tener libre albedrío? ¿Será que estoy yo tomando decisiones que yo creo que son mías, pero que en el fondo nada tienen que ver conmigo? ¿Cómo voy a entender yo esas cosas? ¿De qué manera podemos nosotros relacionar el gobierno soberano de Dios con el sufrimiento en este mundo, con la violencia en este mundo, con el mal en este mundo? ¿Han escuchado la noticia ustedes? Hace unos meses, creo que en abril, si mal no recuerdo, una muchacha latina de origen hispanoamericana, militar, soldado allá en el Army, en Texas, en una base llamada Fort Hood, desapareció. Y en estos últimos días ha salido a luz la noticia que un compañero de trabajo la asesinó. Y la asesinó con martillo, la mató a martillazos. Y después que la mató, y perdónenme, no estoy tratando de ser grosero, después que la mató, 20 años de edad, después que la mató, llamó a una novia de él para que le viniera. Sacaron el cuerpo y lo llevaron, y al parecer descuartizaron el cuerpo de ella. La llevaron a un lugar cerca de un río, hicieron un hoyo, tiraron los pedazos de cuerpo a ese lugar, a ese hoyo, y parece que todavía no contentos con eso, le echaron cemento. ¿Qué tiene todo eso que ver con el gobierno soberano de Dios? ¿Será que cosas como esas estaban también preestablecidas? ¿Será que esa niña nació para que le pasara eso? ¿Será que ese muchacho que la mató, que cuando lo descubrieron y lo iban a capturar, se suicidó, se pegó un balazo para que no lo arrestaran? ¿Será que esas leyes también estaban preestablecidas de esa manera y que eso era inevitable? Lo cierto, amados hermanos y hermanas, es que cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser que es mucho más de lo que nosotros podemos ver y es mucho más de lo que nosotros podemos entender. Es mucho más. Lo cierto es que Dios es el autor de las causas primarias, pero no se desentiende de las causas secundarias. Es decir, Él es el autor de nuestra vida, esa es una causa primaria. Pero no se desentiende de los problemas que nosotros enfrentamos en la vida, esas son causas secundarias. ¿Están conmigo? No se desentiende de las cosas
que a nosotros nos pasan en la vida. El Señor Jesús dijo: confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Él dijo: en este mundo tendréis tribulación, pero, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Es decir, la tribulación son las causas secundarias de la vida. La causa primaria es ser concebido y nacer. La causa secundaria son las cosas que nos pasan en la vida. El Señor está ocupado con nuestra concepción y nuestro nacimiento, pero también está ocupado con todas aquellas cosas que nos pasan mientras nosotros vivimos en este cuerpo. Hay muchas personas que se suicidan. Y se suicidan porque llega el momento en que ellos creen que absolutamente a nadie le importa. Hay un vacío que les consume. Y llega un momento en que se sienten sin Dios y sin esperanza. Pero eso es falso, porque en este mundo hay Dios y en este mundo también hay esperanza. Hay mucha gente que dice y que sabe que Dios envía la lluvia, y la lluvia cae sobre la tierra, y la tierra tiene una semilla que produce una nueva vida y que produce fruto, y de eso comen, pero no profundizan más. No profundizan más. Porque en la vida absolutamente todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo que ya está definido. Dios envía la lluvia moja la tierra húmeda hace germinar la semilla da vida a una nueva planta, las plantas crecen y dan su fruto, y las plantas vuelven a morir, y el ciclo vuelve a reproducirse. Esto nos lleva al tema central que quiero compartir con ustedes el día de hoy: el ciclo de la vida. El ciclo de la vida, porque el ciclo de la vida es clave para que nosotros podamos entender la vida que nosotros vivimos, el por qué estamos acá, qué es lo que hacemos, para que no nos desenfoquemos y para que le encontremos sentido a las cosas de este mundo también. El ciclo de la vida se le llama al proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte. Ese es el ciclo de la vida. Desde que un organismo nace hasta que un organismo muere. La palabra ciclo se refiere a un movimiento circular, que es proyectado en el tiempo. Un movimiento circular proyectado en el tiempo, donde aquello que muere sirve de nacimiento para la repetición del mismo ciclo. Es decir, nosotros morimos, pero nacen nuestros hijos. Y nuestros hijos crecen y tienen hijos. Y ellos mueren y nacen sus hijos, que son nuestros nietos. Y luego el ciclo se mantiene repitiéndose de generación en generación. Están ahí en Eclesiastés 3. En el nombre de nuestro Señor Jesús, vea lo que dice la palabra. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, ahí la palabra está hablando del ciclo de la vida. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ciclo de la vida. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar. Endechar es enterrar a los muertos. Y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder.
tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, los ciclos de la vida, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Les repito, la palabra ciclo se refiere a un movimiento circular proyectado en el tiempo, donde lo que muere sirve de nacimiento para que se repita el mismo ciclo. Aquello que murió vuelve a nacer y vuelve a crecer y vuelve a morir y vuelve a nacer y vuelve a crecer y vuelve a morir. Hay un ciclo. El planeta tiene un ciclo. La tierra tiene un ciclo. Los mares tienen un ciclo. Los océanos tienen un ciclo. Hay marea alta, hay marea baja. La luna tiene un ciclo. Amén. No todo el mes es luna llena. Hay cuarto menguante, hay media luna, hay luna llena, hay un ciclo. Todo esto tiene un ciclo. La concepción es un proceso, es un ciclo que dura 9 meses en el caso del ser humano. Amén. Y el ser humano de nuevo tiene un ciclo de vida, el nacer, el crecer, el multiplicarse y morir. Y luego el ciclo vuelve a iniciar. Amén. De la misma manera que el ser humano, una semilla nace. Amén. Pero cuando esa semilla nace, implica un ciclo que pone final a la otra anterior, a la planta anterior. Esa semilla tiene que morir para que una nueva planta pueda nacer. Hay un ciclo. Entonces, de una manera general, el ciclo de la vida es una ley eterna de Dios. Una ley eterna de Dios. Y por eso, sabiendo que los hombres no entienden el tema del ciclo de la vida, y si lo entienden no lo aceptan, por eso es que usted ve señoras ya viejitas, a veces ancianas, con minifaldas y unos tacones así de alto. Por eso es que usted ve a mujeres de ancianas ya bien arrugaditas de la piel, vestidas como que son cipotas de 15 años. Porque rehúsan aceptar el ciclo de la vida. Rehúsan aceptar su condición. Rehúsan aceptar las cosas que ya están establecidas. Ya Dios las dejó establecidas de esa manera. En la iglesia muchas veces nos pasa a nosotros. Hay órdenes, hablábamos de eso en el estudio de esta mañana. Hay órdenes, hay leyes, hay normas ya establecidas, que nosotros en la iglesia rehusamos aceptar. Ya están establecidas, son incambiables. La palabra del Señor dice: los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, pero nosotros queremos vivir en adulterio. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos y queremos vivir en fornicación. Los ladrones, los mentirosos, los que se echan con varones, los varones que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos, pero nosotros estamos de una forma permanente queriendo cambiar esos ciclos y no los podemos cambiar porque ya están establecidos. Ya están establecidos. Queremos vivir la cristiandad a nuestra manera. Queremos venir a la iglesia cuando nos da la gana. No queremos someternos a la autoridad del pastor. Y no queremos entender que el Señor dice que en la iglesia hay un ángel. Y que ese ángel va a tener que dar testimonio por cada uno de ustedes. Porque al ángel de la iglesia es a quien el Señor le va a pedir cuenta. ¿Qué pasó con el hermano Fermín? ¿Qué pasó con el hermano Moisés y su familia? ¿Qué pasó con el hermano Andy y su familia? Al ángel le va a preguntar. Pero no queremos someternos a la autoridad establecida de Dios porque estamos de una forma permanente buscando la manera de romper los ciclos de Dios, pero no podemos romper los ciclos de Dios. Y lo único que hacemos es autoexcluirnos de la presencia del Señor. Es por eso que en ese ciclo el Señor Jesús dijo: todo el que tenga hambre y sed de justicia, venga a mí. Todo el que tenga hambre y sed, note lo que está diciendo, pero también preste atención a lo que no está diciendo. Él está haciendo un llamado a los que tienen hambre y tienen sed de justicia. Él no está diciendo: todos los corruptos vengan a mí, todos los ladrones vengan a mí,
Los sinvergüenzas, los borrachos, vengan a mí. Eso no está diciendo. Todos los que golpean a sus mujeres, vengan a mí. ¿Verdad que no está diciendo eso? Todos los machos, vengan a mí. No. Hay que prestar atención. Los que tengan hambre y sed de justicia, vengan a mí. Es por eso que a Marta y María, las hermanas de Lázaro, el Señor les dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, como tu hermano Lázaro, va a vivir. Va a vivir. Porque hay una ley establecida, así como hay un ciclo de la vida establecido, también hay leyes eternas establecidas. Y esa ley, una de esas leyes, es que todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, hay una promesa que va a vivir. El que en mí cree no perderá su vida, porque el que por mí pierde su vida, dice el Señor, la va a encontrar. La va a encontrar. Ahora, sabiendo el Señor que los seres humanos no entendemos eso, y si lo entendemos no lo aceptamos, por eso Él hizo la pregunta y dijo: ¿de qué sirve al hombre si ganase el mundo y perdiese su alma? Mire, cuando usted no quiera venir a la iglesia porque cree que es más importante ir a trabajar, hágase esa pregunta. Recuerde esa pregunta: ¿de qué le sirve al hombre si ganase el mundo y perdiere su alma? Cuando usted no quiera venir a la iglesia por irse de parranda, por irse a bailar, por irse al cine, por irse a divertir, hágase esa pregunta: ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Esa es una pregunta del Señor. Entonces, el ciclo de la vida es una ley eterna de Dios. El ciclo de la vida es dividido básicamente en 4 partes: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Esas fases de un ciclo de vida son aplicables a todas las personas y a todas las cosas. No solamente los seres humanos nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. También los animales nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Los animales del campo, las bestias del mar, también las plantas, la sauna y la fauna, les pasa lo mismo. Las plantas también nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. ¿Alguna vez han ido ustedes a un bosque? Y cuando usted entra al bosque, una de las cosas que va a ver es que va a haber palos caídos, secos ya. ¿Y sabe por qué se cayeron? ¿Porque llegó alguien a talarlos? No, porque también los árboles, la naturaleza, las plantas tienen un ciclo de vida. Todo está diseñado de esa manera. Todas las personas y los seres vivientes, animados e inanimados, todos tienen un ciclo de vida. En la escuela enseñan a los niños sobre ciencias naturales. El ciclo de vida es enseñado en las escuelas como un ciclo de vida. En las escuelas les enseñan sobre el colibrí, sobre la tortuga, les enseñan cómo viven, cómo nacen, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo se mueren, para que después puedan entender cosas más complejas. Y nosotros también tenemos un ciclo de vida. Y cada uno de nosotros está en una etapa diferente de ese ciclo de vida. Amén. Nuestros adolescentes están en un ciclo de desarrollo. Ellos piensan que ya se desarrollaron, pero no entienden que están en un proceso de desarrollo. Amén. Es un proceso de desarrollo que los va a llevar a la madurez, que los va a llevar a la multiplicación y que también, al igual que todos los demás, va a llegar el momento que también ellos se van a tener que enfrentar a la muerte. Recuerdo que yo era un niño cuando se desató una guerra entre El Salvador y Honduras. Le llamaron famosamente la guerra del fútbol, 100 horas. Pero recuerdo varias cosas de ese momento. Y una de las cosas que recuerdo es que en Honduras había muchas familias, vivía mucha gente de El Salvador.
Y en aquel momento el gobierno hondureño dio la orden a la Fuerza Armada de Honduras para que asesinaran a los salvadoreños que estaban, familias salvadoreñas que estaban viviendo en Honduras. Y muchas familias salvadoreñas que por aquellos días vivían en Honduras, al darse cuenta que los habían comenzado a matar la Fuerza Armada de Honduras, comenzaron a huir y muchos regresaron a El Salvador. Dentro de todas esas familias que regresaron a El Salvador, regresó mi bisabuelo materno, mi bisabuelo Jerónimo, el papá de mi abuela. Yo era un niño. Pero mi abuelo Jerónimo ya estaba anciano. Yo en esos momentos tenía 7 años, 6, 7 años. No sé qué edad tenía mi abuelo. Pero cuando él regresó, ya mi abuelo estaba tan frágil, o mi bisabuelo estaba tan frágil, que él no podía caminar. Y recuerdo que solo lo mantenían o acostado o en una silla. Y lo sacaban y lo metían, porque ya él ya no se podía valer por sí solo. Y yo recuerdo que por esos días, después que él regresó junto con mucha familia que yo no conocía y que la conocía hasta ese momento, huyendo de Honduras porque allá los estaban matando. Y yo recuerdo que en esos días mi madre y mi padre hicieron un viaje a un pueblo llamado Jucuarán, en el departamento de Usulután, de donde yo soy originario. Y recuerdo que estando en Jucuarán, que es un lugar de montaña, es un lugar enmontañado, precioso, si alguna vez tienen oportunidad, vayan a Jucuarán, es muy bonito. Llegar ahí es a través de montañas y hay mucha roca, mucha piedra, mucho árbol, mucha montaña, y está también cerca del mar. Pero recuerdo que allí en ese lugar yo entendí que mi abuelo estaba tan frágil que ya no podía caminar, y por alguna razón de intuición busqué un árbol y le hice yo de niño, en mi mente de niño le hice a mi abuelo un bordón. Y ese par de días que estuvimos en Jucuarán, yo me dediqué a prepararle ese bordón a mi bisabuelo. Y yo recuerdo que cuando regresamos al puerto, lo primero que hice fue pedir permiso a mi mamá para ir donde mi abuela a ver a mi bisabuelo, y le dije: mire, bisabuelo, o abuelo, no recuerdo cómo le decía, le traigo esto. Y recuerdo el rostro de alegría de él y de agradecimiento. Yo no lo entendía, pero en mi corazón sabía que el ciclo de vida de mi bisabuelo estaba llegando a su final. No sé cuántos días más pasaron, pero en esos días, en ese tiempo, mi bisabuelo falleció. Y la siguiente imagen que tengo de él es su cuerpo muerto sobre una, allá en El Salvador le llaman tijera, ¿saben? Tijera, que son esas camas que se doblan de lona, y sobre una de esas tijeras, porque mi abuela tenía muchas tijeras donde dormía todo el mundo, en una de esas tijeras pusieron el cuerpo muerto, cubierto con una lona blanca de mi bisabuelo, hasta aquí, solo su cara. Y yo recuerdo de niño, estando parado ahí a la par de él, viendo todo esto, sin entender que el ciclo de vida de mi bisabuelo se había terminado. Y hoy, que tengo ya algunas millas recorridas, por supuesto que entiendo que yo también, tarde o temprano, me voy a tener que enfrentar al final del ciclo de mi propia vida. Eso es natural. Eso es natural. Y por eso es que Dios se manifestó en carne, para que nosotros le perdiéramos el miedo al final del ciclo de cada una de nuestras vidas. Hay mucha gente que le tiene miedo a esa etapa. Es porque no están preparados, es porque no entienden, y esa es parte también del proceso. Necesitamos entender y necesitamos también aprender. Entonces, el ser humano nace, luego tiene su juventud, su adultez y luego su vejez. Desde su nacimiento hasta su juventud, el ser humano requiere de cuidados y de condiciones para llegar a la juventud. Desde la juventud hasta la adultez es la fase en donde el ser humano cultiva y genera los aprendizajes sociales y psicológicos en preparación para la vida de adulto. Y una vez que el ser humano llega a la vida de adulto,
es el periodo cuando el ser humano llega a una madurez o está supuesto a llegar a una madurez en la capacidad social, psicológica, para poder vivir la vida de una manera tranquila y feliz. En esa etapa es donde el ser humano se reproduce y donde existen las relaciones sociales, las relaciones matrimoniales, las relaciones laborales. A la vejez también se le llama la tercera, en algunos lugares le llaman la cuarta edad, y las personas son físicamente frágiles y necesitan cuidados de su salud. Ahora, todo eso, amados hermanos, se los explico y se los comparto, porque muchas personas no entienden el tipo de relación que esto tiene con las cosas del Señor y de Dios. Y hay mucha gente que piensa que él o ella es demasiado insignificante para que Dios se pueda ocupar de ella. Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para mí. A Dios no le importa mi vida. Nada puede estar más alejado de la realidad. Vengan conmigo ahí al Evangelio según San Juan, al capítulo 3. Me dicen amén cuando lo encuentren. San Juan, capítulo 3. Esto es un verso muy conocido. San Juan capítulo 3 y verso 16. Vea lo que dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven cómo Dios tiene cuidado de las cosas primarias, pero también tiene cuidado de las cosas secundarias. Él tuvo cuidado de que usted naciera, hermano Moisés. Pero también Él tiene cuidado de cada cosa que le pasa a usted en su vida. Él lo protegió de ese choque eléctrico en el aire acondicionado el otro día. Él lo protegió de que la herida en el brazo no fuera mayor. Él lo protegió cuando usted estaba allá en el hospital. Y no solamente a usted, protege a su esposa, protege a sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, note, el que cree en Él, la que cree en Él, no está hablando de aquellos que no creen, está hablando de los que creen. En Mateo, si quieren venir conmigo ahí, a Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, vea lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 11 y versículo 28, dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire usted qué bonito. Venid a mí todos los que estáis cargados, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y por qué el Señor nos llama a todos? Porque Él se ocupa por todos. Dios puede estar muy ocupado, pero nunca está tan ocupado que no tiene tiempo para usted. Nunca está tan ocupado que no tiene el oído presto a sus oraciones, que no tiene puestos sus ojos en sus necesidades. Él tiene tiempo para cada uno de nosotros. No importa cuál hora del día sea, no importa cuál sea la necesidad, no importa cuál sea el dolor, no importa qué es lo que esté pasando en su vida. Una de las cosas que usted y yo debemos de entender es que Él tiene tiempo para todos nosotros, porque Él no juega los dados. Es decir, Él no deja las cosas a las coincidencias. Él no deja las cosas al azar. Todo Él lo tiene preestablecido. Él sabía el día de nuestro nacimiento y sabe también el día de la muerte de cada uno de nosotros. Él sabe absolutamente todo. Y por eso es que Él está presente en cada una de nuestras decisiones, buscando la manera de influenciarnos para que tomemos la decisión correcta que trae beneficio a nuestra propia vida. Al final, las decisiones que nosotros tomamos no afectan su soberanía, no afectan su poder, ni su reino, ni su felicidad, ni su luz, ni su brillantez, ni absolutamente nada de lo que tiene que ver con Él. Pero afectan la manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros sentimos. Y por eso es que no es la voluntad de Dios que ningún alma perezca, sino más bien que todos procedan al arrepentimiento y al pleno conocimiento de la verdad. ¿Está Dios interesado en que usted conozca la verdad? Sí.
sí está interesado. Y por eso es que Él se mantiene de una forma permanente, buscando que el mensaje le llegue a usted. Y no solamente que le llegue, que el mensaje se quede en usted, que le entre por un oído y que no le vaya a salir por el otro. Y que le penetre hasta lo más íntimo de su corazón, lo que Él llama los tuétanos del alma, para que usted pueda dar fruto. La palabra del Señor dice que todo aquel que en Él cree, de su interior correrán ríos de agua viva que lo llevarán a la vida eterna. Esa es la voluntad del Señor. Y aunque Él tiene tantas cosas que hacer y está ocupado de cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, de generación en generación, en generación en generación, con todo eso, amados hermanos, su vida le importa al Señor. Mi vida le importa al Señor. Nuestra vida le importa al Señor. Y debemos de nosotros de prestar más atención a eso. En el Evangelio según San Juan, búsquenlo, el capítulo 6. Vea lo que dice acá, Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 37. Mire lo que dice ahí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Amén, gloria a Dios. Miren ustedes lo extraordinario que es esto. Que Él no está hablando en multitudes, no está hablando en plural. Él no está hablando a las naciones. Él nos está hablando de una manera personal. Todo el que a mí viene, no le echaré fuera. Imagínese usted, ¿qué quiere decir eso? Él está interesado en mí. Él está interesado en usted, hermano Fermín. Él está interesado en usted, Sister Ceci. En usted, hermano Quique. En usted, Sister Kenia. En usted, hermana Andreita. Él está interesado en usted como persona, como ser humano, como ser creado por Él. Es decir, y vuelvo y lo repito, Él está interesado en todo lo primario, pero también en todo lo secundario. Si usted está triste, Él está interesado en usted para consolarlo. Si usted tiene una necesidad, Él quiere suplir esa necesidad. Si usted está enfermo, Él quiere sanarle. Si usted tiene algún dolor, Él quiere quitárselo. Si usted no entiende algo, Él quiere que usted entienda. Porque para que nosotros seamos verdaderamente libres, tenemos que conocer la verdad. La gente, cuando no conoce la verdad, vive de acuerdo a una mentira. Y la mentira lo único que genera es esclavitud. Por eso es que se ha dicho que la educación es cara, pero más cara que la educación es la ignorancia, porque la educación genera libertad, pero la ignorancia genera esclavitud. Es decir, el conocimiento genera vida y la falta de conocimiento genera muerte. Entonces, el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El verso 36, ahí mismo, en San Juan 6:36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Imagínese usted, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿qué es lo que queda claro? ¿Y qué es lo que queda establecido? Primero, que Dios no juega a los dados. Es decir, Él no deja nada al azar, no deja nada a la coincidencia. Y segundo, que hay un ciclo de vida establecido. Y tercero, que Dios está interesado de una manera personal. O sea, Él está interesado en nosotros como iglesia, como parte de su iglesia. Pero más allá de eso, Él está interesado en nosotros de una manera personal. Está interesado en el esposo y está interesado en la esposa de una manera personal y de una manera separada. Porque el hecho que un matrimonio sea matrimonio no quiere decir que los dos están en la misma frecuencia de Dios. En Jeremías 29:11 nos dice la palabra que Dios tiene pensamientos de bien sobre sus hijos.
Dios no tiene ninguna mala intención con nadie. Nada más alto ni más grande hay que su amor. Por eso nosotros debemos de denunciar y debemos de renunciar a una mala conciencia que desacredite la bondad de Dios en nuestras vidas. En Romanos 8, versos 20 en adelante, la palabra del Señor nos dice que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Él nunca hace absolutamente nada para mal. Ningún ser humano ha sido creado para sufrir. Ningún ser humano ha sido creado para ser violentado o engañado o arrojado al infierno. Todo ser humano ha sido creado para bien. Ahora, que cada ser humano escoge su camino de mal, eso ya es otro tema. Y eso ya es otro punto. Que cada ser humano muchas veces escoge el camino del sufrimiento, el camino de la soledad, el camino de las malas decisiones. Eso ya es un tema que no tiene nada que ver con el Señor. En el Salmo 23, el rey David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, de una manera singular, porque Él ha dejado establecido que Él se va a ocupar de mis necesidades. En Mateo 28:10, el Señor compromete su compañía. Él promete a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahí dice la palabra: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí en la iglesia, cuando nos metamos al vehículo, cuando estemos en casa, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en carretera, donde sea que estemos, Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y por qué ha dicho el Señor esas cosas? Porque Él no juega a los dados. Todo ha estado establecido, todo lo ha dejado establecido. Él no cambia absolutamente por nada. Apocalipsis 3, verso 14 nos dice que Él es el amén. Él es el antes, Él es el durante y Él es el después de todas las cosas. Porque siempre el Señor tiene la última palabra. No son las circunstancias, hermanos. No es la adversidad, no son los problemas, es Jesús quien tiene la última palabra. No es la gente que nos quiere y la gente que no nos quiere. No es la gente que me ve mal o la gente que me ve bien. Es Dios quien tiene la última palabra. No son los presidentes de la tierra, no son los gobernantes de la tierra los que tienen la última palabra. Es Jesús el que tiene la última palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, amados hermanos y amadas hermanas? ¿Qué quiero decirles con todo esto? Quiero decirles que ninguno de ustedes es casualidad. Póngase la mano así en el pecho y diga conmigo: yo no soy una casualidad. No somos una casualidad. Hay una razón diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo por la cual todos nosotros nacemos. Es por eso que, como no somos una casualidad, sino que somos parte del diseño de ese ciclo eterno de la vida, es por eso que el Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Nos manda a que nos respetemos los unos a los otros. Nos manda a que nos cuidemos los unos a los otros. Y es por eso que cuando usted hace un daño a un hermano, usted está haciendo daño a un hombre, a una mujer que ha sido creado por Dios y como tal le está haciendo daño a Dios. Por eso es que el Señor, cuando el profeta Samuel se puso triste, porque el pueblo de Israel le pidió un rey, Samuel se entristeció porque ya el pueblo tenía un rey, Dios. Y el Señor le dijo: Samuel, no te entristezcas, porque no es a ti a quien han desechado, sino que a mí. Entonces, cuando usted maltrata a una persona, usted está maltratando a Dios. Cuando le falta a una persona, le está faltando a Dios. Cuando le roba a una persona, le está robando a Dios. Cuando usted no asume la responsabilidad que debe de asumir en su vida, entonces le está faltando la responsabilidad que Dios ha puesto sobre su vida y sobre sus hombros. Entonces, amados hermanos y hermanas, no somos una casualidad. Dios no juega a los dados y hay un ciclo de la vida que está establecido y bien haríamos en aceptar nosotros las cosas. Amén.
en aceptar nosotros las cosas. No perdamos nuestros tiempos y nuestra vida en las cosas banales. Tratemos de acercarnos a Dios, busquemos y aprendamos más de Él. Crezcamos en su gracia, en su bondad, en su conocimiento, en su misericordia. Y entendamos que por todas las cosas nos va a juzgar Dios. Cierro con esto. Hebreo 9:27. Está establecido, porque hay un ciclo de la vida, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ese juicio está establecido. Nadie se va a escapar. Y por lo tanto, si todos vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, asegurémonos, amados hermanos y hermanas, que las cosas que hagamos en este cuerpo sean aquellas cosas que agraden al Dios de los cielos y Señor de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, paz y bien a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.